Charles R. Manson, El fin del mundo y los misterios de la vida futura. La lectura de esta obra sumió mi alma en una felicidad que no es de esta tierra. Esa lectura fue una de las mayores gracias de mi vida. La hice asomada a la ventana de mi cuarto de estudio y la impresión que me produce es demasiado íntima y demasiado dulce para poder contarla. Santa Teresa del Niño Jesús, Historia de un alma, capítulo 5. Al lector. Querido lector, me parece que uno de los frutos más tristes del racionalismo, el error fatal y la gran plaga de nuestro siglo, la fuente pestilente de la que emanan nuestras revoluciones y desastres sociales, es la ausencia de espíritu sobrenatural y el profundo olvido de las verdades de la vida futura. La tierra sufre una espantosa desolación, porque la mayor parte de los hombres, fascinados por la atracción de disfrutes pasajeros, absorbidos por sus intereses mundanos y por la preocupación de sus asuntos materiales, ya no dedica sus pensamientos a las grandes consideraciones de la fe y rechazan obstinadamente recogerse en su corazón. Puede aplicarse a nuestras generaciones contemporáneas lo que el profeta Daniel decía en su tiempo de los dos viejos de Babilonia. Han perdido la cabeza y han desviado sus ojos para no ver el cielo y acordarse de los justos juicios de Dios. Las dos causas de esta espantosa indiferencia y de este letargo profundo y universal son evidentemente la ignorancia y el amor desenfrenado a los placeres sensuales, que, oscureciendo el ojo interior del alma humana, reducen todas sus aspiraciones al ámbito estrecho de la vida presente y le impiden contemplar la perspectiva de las bellezas y las recompensas futuras. Ahora bien, puesto que los sabios han constatado siempre que los contrarios se curan por la aplicación de contrarios, me ha parecido que el remedio más eficaz para combatir con seguridad el mal inveterado del naturalismo era una exposición clara, neta, precisa y sin mengua de las verdades esenciales referentes a la vida futura y al inevitable fin de los destinos actuales del hombre. Puede ser que se me acuse de expresar algunas afirmaciones con una claridad demasiado brusca y cruda, y de abordar los puntos más serios y más temibles de la doctrina cristiana sin atenuaciones ni moderaciones que los harían más soportables a los prejuicios o a la flaqueza de ciertas almas poco familiarizadas con consideraciones tan graves, a la manera en que un médico dosifica con cuidado la luz para no dañar con el exceso de resplandor los ojos doloridos de un amigo enfermo. Pero, en el orden religioso y sobrenatural, los fenómenos y los efectos que se producen en las almas son a menudo inversos a los que tienen lugar en el mundo físico y material. En el mundo físico, un exceso de luz ciega, hace nacer la oscuridad y produce la ceguera. Sin embargo, el espíritu, al entrar en las regiones del entendimiento, se sitúa en las esferas inmensas de lo invisible y lo increado, por lo que desaparece el temor al exceso. Jesucristo es el gran sol de nuestras inteligencias, el alimento y la vida de nuestros corazones. Nunca se lo comprende mejor y se le ama más que cuando se le anuncia con profusión en la integridad de su doctrina y en los esplendores sumos de su personalidad divina. El ejemplo de los apóstoles, anunciando el Evangelio en medio de la noche del paganismo,
y predicando intrépidamente a Jesucristo crucificado ante el Senado de Roma, o rodeados por los filósofos del Areópago, nos dice con claridad que la verdad atrae a las almas naturalmente cristianas, pero no llega a iluminarlas y convencerlas si no se expone con toda su fuerza y claridad. La duración de nuestra prueba se limita a la época de la vida presente. Si esta, como quieren los racionalistas, no es más que un eslabón en la cadena de nuestros destinos, y si la carrera en la que el hombre está sometido a la lucha, a la tentación, a las seducciones de los sentidos y de las criaturas, debe continuar indefinidamente, entonces Jesucristo jamás será rey. No hay esperanza para el bien y el mal triunfará por toda la eternidad. Sin embargo, es absolutamente cierto que la escena que se representa en este mundo de aquí abajo llegará antes o después a su desenlace y a su fin. Entonces la humanidad entrará en una fase de existencia nueva y todo lo que estimamos, todo lo que buscamos en esta vida presente será menos que una sombra y se esfumará como el humo. Es un hecho cierto, que nuestros descubrimientos y las maravillas de nuestro ingenio no podrán conjurar. Ahora bien, los actos morales de la vida vienen determinados por el fin al que tienden, de la misma manera que las comodidades del camino no son apreciadas por el viajero, sino en la medida en que contribuyen a hacerle llegar al final del viaje, que ha emprendido de forma más segura y más rápida. Por eso, tratar de la vida futura y de sus fines últimos es, en realidad, exponer la ciencia y la filosofía de la vida humana, poner de relieve los principios fundamentales sobre los que reposan toda perfección y toda moral. El presente volumen de conferencias que ahora publicamos sigue al que apareció hace 3 años sobre el reino de Dios. El reino de Dios se inicia, crece y se completa en el tiempo, pero no se perfeccionará ni se consumará sino en el siglo futuro. Así pues, en lugar de haber titulado nuestro libro El fin del mundo y los misterios de la vida futura, hubiéramos podido llamarle, con no menos justicia, el triunfo de Jesucristo y de su Iglesia en la vida futura. Nuestros argumentos y sentencias sobre la vaciedad de la apariencia de este mundo que pasa, sobre la inconsecuencia de las empresas concebidas fuera de los horizontes de la fe, y perdiendo de vista el fin último, sobre los tormentos eternos reservados a los malos, así como los otros temas, la llegada y el reino del anticristo y el templo de la inmortalidad, las recompensas reservadas a los justos, la renovación del hombre caído mediante el sacrificio en el crisol purificador del dolor, nos han parecido útiles para derramar un bálsamo de consuelo sobre los corazones ulcerados y agriados, para enardecer a las almas descorazonadas y abatidas, y para ayudar a los cristianos a convertirse en hombres de sursum, de arriba, en los momentos desastrosos y confusos que atravesamos, inspirándoles resignación y paciencia, para fortificarlos en medio de las tristezas presentes, dirigiendo sus esperanzas y sus deseos hacia una patria mejor, acudiendo a las fuentes puras de la tradición y de los padres, iluminados por la luz de las Sagradas Escrituras, pretendo calmar a las almas agobiadas y ansiosas de nuestros tiempos,
ofreciéndoles la solución verdadera de los misterios de la vida, tal y como los enseña el cristianismo. Ojalá pueda contribuir a que nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia sean amados y a inculcar con mayor fuerza en aquellos que me lean esta verdad capital. Servir a Dios y cumplir sus mandamientos, eso es el hombre entero. Chambéry, día de la aparición del Arcángel San Miguel, 8 de mayo de 1881. Fin de la introducción.